Buen día, La disculpen, cosa. pero anduve transitando por otras mesas hasta que logré llegar a la de didáctica. Bueno, buen día a todos. 313, 124. Sí. Buen día. No sé si empiezo, no sé qué va a pasar, porque ahora me quedan 20 minutos nada más de los 30. No, sí. Sí. No, ¿La de didáctica? ¿podemos empezar, profesor? Sí, sin ningún problema. Bien. Pero precisaría que me permitieran, me dieran derechos de compartir pantalla, porque si no... Sí, esos son los dinamizadores y los dots que tienen que compartirlo. Yo no dispongo de esa. Están hablando, igual está. Bueno, bárbaro, gracias. Bueno, para mí es un gusto y me complace presentar al doctor profesor Gabriel Díaz Mascioli. Es un educador que aplica las lecciones aprendidas en el aula a sus diferentes roles de formador de formadores, investigador y consultor. Ha escrito 27 libros y artículos académicos y profesionales. Es investigador de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, ANI, magíster y doctor en educación por la Universidad de Bath en Inglaterra. Actualmente se desempeña como coordinador del Departamento Académico de Lenguas Modernas del CFE. En 2020 ha recibido 2 premios. Uno, premio Dr. Robert Horton de acá Publicaciones en la Universidad de Bath. El premio Virginia French Allen al servicio, y recientemente ha sido presidente electo de la Asociación Internacional de Profesores de Inglés como Lengua Extranjera, TESOL Internacional, y hoy nos va a hablar sobre la didáctica en torno del COVID y las prácticas centrales como estrategias. Doctor, le aviso que usted dispone de 20 minutos a partir de ahora para la exposición y 10 minutos para preguntas. Perfecto. Bueno, le doy la palabra, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias por la invitación. Yo lo que quería compartir con ustedes hoy es qué fue lo que nos pasó este año en el tema didáctica y cómo lo hemos tratado de solucionar. Esto es un proyecto de investigación que estoy desarrollando por medio de una autoetnografía. Y bueno, todos sabemos que cuando nos agarró el COVID cambió radicalmente la situación. Yo no tuve oportunidad de conocer a mis alumnos cara a cara hasta la primera charla por Zoom. No tuvimos clases presenciales, pero lo que sucedió fue que inmediatamente que se instaló la pandemia, comenzaron a surgir problemas. El problema, y ahí tengo una de mis alumnas de didáctica que me permitió compartir su foto durante la práctica docente hace recién 2 semanas. Si ustedes ven, tiene el barbijo sacado porque tuvo que hacerlo para poder mostrar a los alumnos cómo se pronunciaba una palabra. Esa es una de las grandes dificultades que nos encontramos. Cuando tratamos de trabajar en lenguas extranjeras, lo verbal y lo facial tiene mucho que ver. Pero ¿cómo se apropian los alumnos de didáctica 1 que nunca han dado clase antes de lo que son las estrategias, los conceptos y las disposiciones necesarias para una práctica docente que es completamente atípica? Y cosas que se escuchaban en los pasillos tenían que ver con que, bueno, lo que están haciendo este año no es práctica docente. En realidad están yendo a las clases por CREA, viendo lo que están haciendo, tal vez alguna clase por Zoom o Big Blue Button, pero no es práctica. Entonces, que repitan el año que viene, porque lo que es este año, al principio de año, esto se manejó mucho, ¿no? También todo lo que es online no sirve porque no se aprende online. Realmente sobre marzo, cuando comenzamos con esto, era la idea, esto no va a andar. Y lo otro, que con pocos alumnos no es práctica, no sirve porque las clases son más grandes. Entonces, claro, con pocos alumnos distanciados físicamente, no surgen muchos de los problemas que surgen en las clases masificadas. Docentes que decían, yo no los puedo evaluar porque no es auténtica la evaluación que hago de esto, ¿verdad? Y por último, cosas como no aprender nada. Entonces, yo me puse a pensar, cuando hablamos de esto que es la práctica, ¿de qué estamos hablando?
Seguimos hablando de práctica docente que implica una visión tradicional y conductista donde mi labor como docente de didáctica es darle herramientas que después el practicante va a implementar en el aula, donde divorcio teoría y práctica con la queja consiguiente de muchos alumnos de que lo que vemos en el IPA no tiene, o en el CERP o en el Instituto de Formación Docente no tiene nada que ver con lo que pasa en las aulas. La evaluación de estos alumnos se da por destrezas, por ver conductas observables, si pueden aplicar o no destrezas, y tenemos por lo general un modelo de supervisión clínica, donde primero discutimos el plan de clase, después los observamos y después le damos una devolución. Esto reduce a lo que llamaríamos la experiencia profesional temprana a una habilidad técnica. Entonces, lo que estamos hablando acá es que la práctica docente no es aprendizaje de docencia, sino que es básicamente la puesta en juego de cierto paradigma de educación. De esta concepción de práctica, no podemos olvidar que se ha pasado a una segunda concepción que tiene que ver con lo que se llama en algunas instituciones el practicum. El cambiar de práctica a practicum le da una dimensión reflexiva a lo que es la práctica docente, ¿verdad? Este cambio de paradigma está basado en el pensamiento docente, toma en consideración la mochila virtual que llevamos todos los que nos convertimos en docentes, que es lo que Lorty en 1975 llamó el aprendizaje por la observación. O sea, cuando llegamos a formación docente tenemos miles de horas de haber visualizado buenos y malos docentes. Y ya sabemos lo que es la buena docencia y lo que es la mala docencia. Pero lo definimos no en torno a teorías, sino a aquellos docentes que nos ayudaron a aprender mejor a nosotros, que no necesariamente son los que con esas técnicas o con esa propuesta didáctica ayudan a aprender a nuestros alumnos. Lo que sucede es que cuando llegamos al aula y estamos en ese momento de en la línea de fuego, por más que estudiemos, por más que tengamos formación, siempre nos retrotraemos a esa mochila virtual. Entonces, lo que se hizo en la reformulación de la práctica tradicional, que nosotros, hay que decirlo, desde la fundación de la formación docente en Uruguay en 1949, el modelo ha sido el mismo. Hay una teoría en el IPA o en el Centro de Formación Docente, yo hablo del IPA porque fue el primero, no porque sea hipista, y esto está acompañado de una práctica, lo que más se llama didáctica práctica docente. Creo que lo que tendríamos que promover, y la pandemia nos ha llevado a esto, es sacarnos de estos paradigmas, porque al fin y al cabo el segundo paradigma reflexivo, la reflexión queda en el docente aspirante y en la interacción con el docente de didáctica o de práctica, el escritor, y no se socializa. Entonces, tendríamos que pasar a hablar de experiencias profesionales tempranas en lugar de práctica o práctico, porque eso es lo que nosotros hacemos. Cuando hablamos de eso, hablamos de comunidades de aprendizaje, donde hay un compromiso con la reciprocidad. Yo puedo contribuir tanto como mi docente y mis compañeros contribuyen. Una visión muy vygotskiana, muy sociocultural. Aprendemos de otros y con otros y ayudamos a aprender a otros. Y ahí el aprendizaje deja de ser algo cognitivo y se convierte en mayores oportunidades de participación. Esto implica un cambio cultural grande, porque el docente de didáctica deja de ser el docente de didáctica para convertirse en un mediador. De todas las perspectivas que existen en el momento en torno a la formación docente, desde el 2013 yo he estado investigando algo que se llaman las prácticas centrales. En inglés el término es core practices. ¿Qué son las core practices o prácticas centrales? Grossman, que es una de las autoras que las define, habla de componentes de la enseñanza que los docentes ponen en acción para apoyar el aprendizaje de sus estudiantes. O sea, por ejemplo, ¿cómo pongo a mis alumnos en equipos? ¿Qué es lo que hacen en el equipo? ¿Cómo gestiono una discusión en clase? ¿Cómo doy retroalimentación formativa? Son todas esas prácticas que son comunes a todas las disciplinas y no solamente a la disciplina mía. Aunque sí hay que admitir que hay prácticas centrales específicas de las disciplinas. Este tipo de concepción nos lleva a articular el espacio de experiencia profesional temprana como un espacio de investigación, de acción y de implementación. Como dice McDonald,
lo que hacemos es focalizarnos en los problemas de la puesta en acción o la brecha que existe entre lo que los docentes aspirantes comprenden o creen comprender y lo que realmente pueden hacer en el aula. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Teniendo en cuenta que mis alumnos no podían todos acceder a al espacio de práctica docente, algunos docentes ascriptores los aceptaron, pero no estaban trabajando ni por CREA ni por Zoom, sino por medio de otro tipo de redes sociales, y que yo tenía que asegurarme que este no fuera un año perdido para mis alumnos, fue que me animé a avanzar un enfoque didáctico un poco diferente a lo que es la práctica docente. Y es un modelo que hemos estado trabajando con una colega chilena, la doctora Paula Rebolledo Cortés, y que próximamente el año que viene, a principios del 2021, está saliendo un libro sobre este enfoque que nosotros lo llamamos el enfoque avance, donde lo que hacemos es una secuencia didáctica que lleva a que el alumno de didáctica, que nosotros llamamos docente aspirante, porque todavía no tiene la responsabilidad total sobre el manejo de un curso, eso sería solo el alumno de cuarto año que tiene su propio grupo, sería un docente novato, por ahora son aspirantes. Lo que hacemos es llevarlos a la co-construcción en el aula de didáctica de esas prácticas centrales, para que cuando llega el momento de implementarlas en el aula, estén ya instaladas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, conectándolas en todo momento con otro constructo, que es los conceptos centrales. ¿Qué teorías sustentan estas prácticas centrales? ¿Qué teorías no las sustentan? Entonces, el modelo avance tiene estos estadios. Primero, trabajamos en conectar con la experiencia previa de los estudiantes, del docente aspirante, en cuanto a qué pasaba cuando tú estabas en ese nivel de estudios. ¿Qué cosas hacían tus docentes? ¿Cómo crees tú que debe enseñarse la asignatura y por qué? ¿Qué tareas, qué cosas propondrías? Ahí utilizamos documentos, videos, planes de clase, transcripciones, observaciones y también la bibliografía. El segundo momento es el momento de visualizar. Ahí presentamos la práctica central y lo que hacemos es la conectamos con los conceptos centrales. Vemos cuáles son los sustentos teóricos de esto que nosotros hacemos en el aula como parte de la didáctica de la asignatura. Si pudiera pedir que cancelaran los micrófonos, agradecería. El tercer momento tiene que ver con acceder. ¿Y por qué le llamamos a acceder? Perdón, porque primero visualizamos la práctica central, ahora la vemos en acción. Y ahí es donde el docente de didáctica se convierte realmente en el mediador a través de hacer demostraciones, de modelar y ayudar a los docentes aspirantes a desconstruir esa práctica. Cada práctica es una actividad que tiene una secuencia determinada. Y hay razones para esa secuencia, que se conecta con los conceptos centrales. Pero esa secuencia está permeada por acciones y cada acción tiene una serie de operaciones también. Entonces, lo que hacemos nosotros al momento de acceder es desconstruir la práctica para que el alumno la entienda. Una vez hecho lo cual, lo que buscamos es naturalizar esa práctica, porque por lo general no se naturaliza. En un paradigma de práctica docente tradicional, había una cierta importación de la práctica y yo demostraba que podía hacerlo, pero no estaba completamente consolidado. Cuando hablamos de naturalizar, hablamos de que en un ámbito protegido, donde no hay un área afectiva negativa, el docente aspirante pueda poner en acción o intentar poner en acción esta práctica central y pueda sustentar sus decisiones didácticas. Eso lo hacemos a través de microenseñanza, o sea, se les plantea que enseñen algo que podrían enseñar en el liceo o en la escuela a sus compañeros, a través de ensayos controlados, a través de la planificación colaborativa, haciendo coaching o entrenamiento entre pares y con el docente y los pares dando retroalimentación formativa en todo momento. Una vez que la práctica está naturalizada, lo que tenemos que hacer es calibrarla. O sea, es tratar de que el alumno pueda llevarla al aula en la forma más
fidedigna posible, y con el apoyo del docente adscriptor y con el involucramiento de los alumnos, evaluar el impacto que tiene esa práctica central implementada en el aprendizaje de los alumnos. Por último, tenemos que extender la influencia de esta práctica central, y eso lo hacemos a través de la autoevaluación, definida como evaluación como aprendizaje. Cuando yo me autoevalúo, soy consciente de qué es lo que sé y qué es lo que no sé. La evaluación de pares, y no la investigación-acción, sino la planificación-acción. ¿Qué es la planificación-acción? Es tomar 2 o 3 áreas de la práctica central que yo intenté poner en juego, que no domino todavía, y pensar cómo voy a modificar mi enseñanza a partir de la retroalimentación que me ha surgido de la autoevaluación, la evaluación de pares y la evaluación de los docentes. Entonces, querría mostrarles una aplicación de una práctica central que que compartimos en todas las asignaturas, que es la planificación. ¿Cómo planificar una clase? Esto es didáctica 1, a docentes aspirantes que no han tenido experiencia de dictar clases formalmente. Para la anticipación lo que hicimos fue una discusión en equipo sobre qué se planifica en la vida cotidiana, y luego reflexionar a ver si ellos sabían cuando sus docentes tenían la clase planificada y cuando no. Surgieron cosas muy interesantes. Esto se hizo a partir de un foro en CREA, donde cada uno aportaba una idea y tenían que responder a 2 de sus compañeros. Salieron cosas muy interesantes sobre la percepción de lo que fue planificado y lo que no fue planificado. Luego que hicimos eso, tratamos de visualizar la práctica. Entonces pusimos el tema de por qué planificar y cómo ven ellos que tendríamos que planificar. Y para eso lo que hice fue, le di una lista de posibles componentes de un plan de clase, desde, bueno, metas de aprendizaje, resultados de aprendizaje, objetivos, materiales, grupos, bueno, todo lo que se les puede imaginar. Y trabajando en grupos, ellos trataron de pensar cuáles serían los imprescindibles y deberían justificar su respuesta en base a leer el capítulo de planificación del libro de cabecera que tenemos en el curso. Pero eso no es suficiente porque precisaba que ellos accedieran a la práctica. Lo hicimos a través de una lectura resumen. Cada uno de mis alumnos, los parciales míos son teóricos 100%, porque la práctica, lo práctico se evalúa en el aula. Entonces yo les doy la oportunidad a ellos de que a cada vez que hacemos una lectura de un material académico, ellos me envíen un resumen de 2 carillas del material. Yo voy compilando en carpetas en mi computadora todos esos resúmenes, y el día del parcial yo se los imprimo y se los doy en el espacio físico, o se los pongo a todos en un PDF y se los envío por correo en ese momento cuando lo hacemos virtualmente. Es una estrategia de involucramiento. Acá en este caso leímos 2 trabajos, el trabajo de la profesora Miriam Casamasina, una docente de docentes argentina que trabaja en el Joaquín B. González, un libro muy interesante, un enfoque cubista de la planificación, donde toma la multidimensionalidad de la planificación. Y después una docente norteamericana, Nikki Ashcraft, que habla de enfoques a la planificación, el frontal, el central y el retrospectivo. Y lo que hicimos fue, les di un plan de clase, les di los materiales que usó un practicante mío el año anterior, y analizaron ese plan de clase, identificando errores y aciertos y clasificando el plan de acuerdo a Ashcraft. Seguido de lo cual, colectivamente elaboramos una rúbrica sobre un buen plan de clase. ¿Qué debería contener? ¿Cómo debería ser un buen plan de clase? Una rúbrica con todos los descriptores y 4 niveles de desempeño. A partir de eso, yo creé un protocolo de planificación, no un plan de clase, un protocolo de planificación donde los guiaba en forma mediada, ¿no?, con criterios de evaluación del plan focalizados en la rúbrica que se creó colectivamente, una planificación mediada, llenar ese protocolo, se lo dieron a un compañero, el compañero les hizo comentarios, también lo hicimos a través de foros, el docente adscriptor lo evaluó independientemente y el docente de didáctica, o sea, yo también lo evalué. Esto, ellos lo que hicieron fue ponerlo en CREA y cada uno de nosotros le hizo comentarios privados, no los públicos, en un foro al alumno. Y ahí lo que hicieron ellos, tomando toda esta retroalimentación, reescribieron
escribieron, perdón, por primera vez el plan de clase en el formato de plan de clase que tenemos. A continuación, les pedí que hicieran un simulacro de enseñanza de ese plan de clase, que se filmaran con el celular o con la computadora y que lo subieran a una aplicación que se llama Video Ant, que les permite, desde la Universidad de Michigan, les permite subir un video y anotar, o sea, hacer comentarios segundo a segundo. Ustedes abren el enlace y pueden comentar, visualizan y comentan, visualizan y comentan. Cada uno de los compañeros comentó sobre lo que hizo cada uno de los alumnos del grupo, ¿verdad? Ese simulacro llevó a que, en base a lo que tuvieron éxito y lo que no, reescrituraran el plan de clase a primera vista. Y por último, lo editaron individualmente y se lo dieron a la profesora escritor, y de ahí nos vamos al calibrar, donde hice la primera visita relativamente hace poco. Hicimos una charla previa tratando de salir del modelo de supervisión clínica, pero no perdiendo lo mejor del poder tener una charla pedagógica, una conversación académica sobre el plan de clase antes de comenzar la clase. Hicimos la observación. Inmediatamente de la observación, los alumnos, los docentes aspirantes se autoevaluaron, mientras el docente adscriptor y yo discutíamos el resultado de la clase, y se han identificado áreas para profundizar. Ahora he logrado... Sí. Perdón, doctor, me queda Sí. 5 minutos. Sí, cómo no. Una vez identificadas las áreas en que cada uno tenía que profundizar, lo que decidimos fue, buscamos en el grupo cuál es el área común. Y como este año no vamos a tener los famosos parciales prácticos con tribunal, y tenemos que hacer un trabajo que dé cuenta del progreso de los alumnos en el curso, trabajamos un concepto que yo le llamo enigmas de la práctica. Acá decidimos lo que todos los alumnos tenían en común como área a mejorar, y están desarrollando investigación colaborativa y haciendo aplicaciones en la práctica docente para mejorar eso. ¿Cuál es la evaluación de esta intervención? Lo que he notado hasta ahora a partir de los documentos y las charlas con mis alumnos que yo estoy documentando en diarios de investigación. Hay una mejora de la predisposición de los docentes aspirantes a involucrarse en el aula. No hubo tanto miedo, fueron más firmes. Fueron más reflexivos de entrada, o sea, cuando llegaron a posicionarse frente a los alumnos, había una incidencia más grande de la reflexión sobre la acción en estos procesos de concientización de que lo que yo hago impacta en el aprendizaje de los alumnos o no. Tienen más alineada la teoría y la práctica. La autoevaluación es más auténtica, se da mucho más, como digo yo, guarden el silicio un poco, ¿no? Porque salen de las intervenciones que hacen y esto lo hice mal, esto lo hice mal. Hay una contextualización de las enseñanzas un poco más temprano en los estudiantes. Es característico del docente aspirante concentrarse en el plan de clase y en los contenidos, y no tanto en el aprendizaje de los alumnos. Hay una mayor autorregulación y regulación de pares, y eso lo estoy viendo cómo se dan las discusiones en un grupo de WhatsApp afuera, en el cual yo no estoy incorporado, pero todos hacen referencia en el grupo del curso, discutimos tal cosa. Hay mayor criticidad. Yo comienzo mi curso con una cita de Paula Freire, que básicamente se resume en: cuando yo estoy dando una clase debo pensar a favor de quién estoy haciendo esto y en contra de quién lo estoy haciendo. Y esto es lo que les pregunto a ellos cada vez que hacen una intervención. Y hay mayor criticidad en ese sentido. Hay mayor colaboración y mayor autonomía. Y si ustedes buscan un marco teórico que sustente esta propuesta, el marco es sociocultural 100%. Vemos con mis alumnos el aprendizaje como un proceso personal pero social al mismo tiempo, donde los estudiantes aprenden y a consecuencia de ello se les puede apoyar en su transitar dentro de la zona de desarrollo próximo, y eso hay que tenerlo muy claro. Ellos primero deben aprender para que se puedan abrir esas zonas de desarrollo próximo. No es que aprenden en la zona de desarrollo próximo, sino que como aprenden, se abre la ZPD. La mediación apoya el aprendizaje, y acá la mediación se da desde varias formas, ¿no?
se da a través de una propuesta dialógica, básicamente, donde los alumnos aprenden de sí mismos, de sus pares, del docente, de los alumnos que enseñan, del docente escritor y de otros miembros de la comunidad de aprendizaje, como por ejemplo invitados que he llevado por Zoom a la clase para trabajar algunos temas. Una cosa que Vygotsky enfatizó mucho es la percepción afectiva que tenemos de las experiencias de aprendizaje, que determina muchas veces. Si pudieran apagar el micrófono, agradecería, porque hay un ruido ahí de fondo. Ahí está. Esta percepción afectiva determina muchas veces si aprendemos o no. Y aquí, en todo momento, lo que se está buscando es promover seguridad en los docentes aspirantes. Esta percepción afectiva es tan importante como la cognitiva, ¿verdad? Y esto se da mejor, el trabajo sobre estas percepciones cognitivas y afectivas dentro de comunidades de aprendizaje, que se podrían definir como un grupo de personas que se reúnen para participar de una actividad que los convoca. En nuestro caso, aprender a enseñar una disciplina o aprender a enseñar en primaria. Toda comunidad de aprendizaje tiene veteranos, novatos, participantes transaccionales, como por ejemplo los invitados que yo tengo, y también tiene observadores pasivos, porque lamentablemente, dadas las condiciones en las que trabajamos, el docente escritor tiende a ser un observador pasivo muchas veces. Y ese es el gran debe, que tenemos que incorporar al docente escritor a una tríada funcional con los practicantes y con el docente de didáctica y estar todos en la misma sintonía. Aprender entonces significa aumentar nuestro grado de participación en esta comunidad de aprendizaje. Y la participación implica necesariamente reciprocidad. Tiene que haber sentimiento de membresía. Hay acción, pero también hay interacción en torno a negociar significados, porque lo que hacemos al participar es comprender mejor cómo ponemos en acción nuestra identidad profesional. Y lo que hacemos es reificar aquellos significados que mejoran la participación de todos los miembros, por lo cual lo que hacemos es practicar la teoría, pero al mismo tiempo teorizamos nuestra práctica. Y este proceso de reificación implica el surgimiento de una zona de desarrollo intermental, donde yo estoy atuneando mi cabeza con mi cognición con la cognición de mis alumnos y ellos con la de sus pares y también con la de sus alumnos. Y lo hacemos por medio de herramientas simbólicas y concretas como la lengua, como puntos focales, como los documentos, también principios, teorías, hechos, formatos, protocolos. ¿Qué es lo que nos permiten esas cosas? Generar comprensiones compartidas. Entonces, el concepto de prácticas centrales, y todavía no puedo dar un resultado final de esta autoetnografía, pero sí lo que estoy viendo, nos lleva a que al crear una comunidad de aprendizaje, por más que existan las limitaciones de la pandemia, nosotros estamos ayudando a nuestros alumnos de didáctica a poder enfrentar lo que es el desempeño académico, el desempeño profesional. Aquí les dejo la lista de referencias. Ustedes deberán perdonarme, pero como de formación, por ser docente de inglés, yo trabajo y haber estudiado mi maestría y doctorado y haber vivido y trabajado en Estados Unidos muchos años, tengo una beta muy anglosajona, un corte muy anglosajón en cuanto a la bibliografía, pero si se fijan, yo trato en todo momento de traer a colación también el trabajo de colegas como mi colega Paula Rebolledo. Así que bueno, les agradezco muchísimo la atención y a ver si hay preguntas. Voy a dejar de compartir. Bien, abrimos el espacio para preguntas. Le comento al profesor que muy buena exposición, los chats acá por Zoom que hemos recibido, dice realmente valiosa información, excelente exposición, doctor, muchas gracias por sus No, aportes. muchas gracias, no, a ustedes. Y no son míos solos, digo, me hubiera gustado poder tener la voz de mis alumnos más presentes, pero son muy tímidos todavía. Bien, es verdad. Yo soy docente de didáctica en geografía y coincido con usted también. Sí. En el chat también preguntan si utilizan narrativas con sus estudiantes de didáctica. La narrativa permea todo porque somos seres narrativos. Nosotros siempre trabajamos a partir de lo que nos sucedió.
y cuando tenemos la posibilidad de expandir eso, por supuesto. La narrativa la trabajo desde dos puntos de vista. A través de diarios de reflexión que escriben mis alumnos y a través de construcciones de casos emanados de la práctica. Por ejemplo, cuando al comienzo del curso yo les daba algunas estrategias de observación de los docentes escritores, los convertíamos en una historia anonimizada. En otros casos les pedía que grabasen con la autorización del docente y sin identificar ni al docente ni a los alumnos, que grabasen el audio de 10 minutos de clase, lo transcribieran, o sea, lo desgrabaran, y lo enviaban en forma anónima a través de un Google Form, y después con ese material trabajábamos en la clase. No, son todos usos de la narrativa en ese caso. Bien, muy bien. Otra de las preguntas, si esta modalidad de la práctica central, si lo ve como compatible en un modelo de educación mixta, como que se ha venido ahora desde la pandemia, y como que es algo que creo que a futuro va a quedar una educación que llevamos adelante en forma presencial, pero también virtual. Y obviamente si usted lo ve como esa práctica central que usted nos habló, si también continuaría la continuidad de ello. Yo creo que sí, digo, yo estoy trabajando en prácticas centrales desde el año 2013, cuando me familiaricé por primera vez con esta perspectiva teórica. Es a consecuencia de haber leído un libro que se llama Problemas de enseñanza, enseñanza de los problemas, de una didacta, una profesora de didáctica de la matemática, que justamente trae a colación que muchas veces lo que falla en las experiencias de enseñanza es que no tenemos un dominio de estas prácticas centrales que son comunes a todas las materias. Yo creo que lo veo con esperanza como una forma de construcción de comunidad. Yo creo que los docentes de didáctica tendríamos que hacer lo que los docentes de didáctica de un grupo de universidades en Estados Unidos hicieron, que es crearon un consorcio donde hay docentes de todas las materias trabajando prácticas centrales, describiéndolas, itemizándolas y teorizando junto con los alumnos sobre cómo se aprende. Pero lo que yo les decía, falta la pata de la conexión a la institución educativa. Que el docente adscriptor no solamente reciba una compensación por apoyar a un docente aspirante, sino que también pueda ser arte y parte de la enseñanza de la didáctica, ¿verdad? Lo que en teatro se dice romper la cuarta pared, bueno, nosotros tenemos que lograr romper la cuarta pared, que es que yo como docente de didáctica siempre digo, no tengo autoridad ética para hacer ninguna recomendación porque hace 11 años que no doy clase en secundaria. O sea, yo no sé lo que pasa en las aulas. Y ahí el experto es mi colega profesor escritor, ¿verdad? Y tendría que venir él o ella a mi clase a trabajar una práctica central como, por ejemplo, cómo mantener la disciplina y un ambiente productivo de aprendizaje. Porque ¿qué voy a teorizar yo desde el recuerdo? Y el recuerdo no sirve, porque cuando yo dejé hace 12 años, perdón, 10, porque dejé en el 2010, eran otros alumnos, era otra institución educativa y era otra historia, ¿no? Entonces acá creo que sí, que las prácticas centrales nos pueden ayudar a cohesionarnos. Bien, como muy colectivo. bien. Otra pregunta de Nicolás Rodríguez dice, ¿qué tiene que transmitir la planificación en el modelo híbrido? Esa es una buena pregunta. Yo creo que la principal obligación de un docente es organizar para que surja aprendizaje. Eso es lo que tenemos que hacer. Más allá de la planificación, digo, hay una intencionalidad muy importante cuando yo planifico, y debemos considerar que no todos los docentes planifican. Eso es una realidad que conspira muchas veces con los resultados de aprendizaje. No importa cuán experimentado sea uno, el pensar la clase, no escribirla, pero sí pensarla es fundamental para obtener un curso coherente.
Si yo como docente lo que tengo que hacer es organizar para que surja el aprendizaje, lo que tengo que manejar es, primero que nada, una concepción clara de quiénes son mis alumnos y cuáles son sus necesidades de aprendizaje. Segundo, tengo que romper con el paradigma de la curva de Bell y tengo que realmente tener como creencia de vida que todos mis alumnos pueden aprender. Cada uno lo va a hacer a su ritmo y a su manera, pero todos pueden aprender. Y es muy fácil que cuando las papas queman, los que no pueden aprender queden de lado. Una cosa que yo he encontrado como herramienta indispensable es la devolución formativa, porque me he dado cuenta, y las investigaciones lo confirman, que una buena devolución formativa tiene mayor impacto en los alumnos que menos aprenden. Porque claro, nadie les ponen el 1, el 2, el 3, y ya está. Si yo le digo, mirá, hoy tenés un 1, pero acá en esta parte del trabajo es un 4 y acá es un 7. Entonces, trabajar con instrumentos creados con los alumnos para crear también metacognición sobre qué es lo que yo estoy aprendiendo y cómo. Todas esas cosas yo las puedo volcar en un plan de clase, que yo le llamo, es un tipo de mediación prediseñada, ¿no? Pero la mediación real que yo voy a hacer es en el aula, y todos sabemos que muchas veces el mejor plan de clase se nos cae en los primeros 5 minutos de clase, ¿verdad? Entonces también desarrollar como docente esas estrategias de sacar de abajo de la manga, que eso es lo que el veterano puede hacer, ¿verdad? Esa técnica, esa tarea, esa actividad que me permite retomar control sobre el aprendizaje de mis alumnos. Entonces creo que en un ámbito híbrido lo mejor es pensar qué es lo mejor que pueden hacer ellos a través de un foro, a través de una tarea. Por ejemplo, si yo quiero que mis alumnos realmente aprendan lo que leen, les hice hacer un resumen, porque además el resumen tiene una conexión personal. Pero podría ser un control de lectura con falso verdadero y opción múltiple, ¿verdad? En la plataforma. Y no tengo por qué pasar tiempo en clase este, eh, chequeando que sepan. No sé si contesté. Sí, profesor. Una última pregunta le hago, porque ya Sí. estamos en tiempo pasado. Lo pregunta Vanderlei Acosta, y cuando el docente escritor no acompaña, ¿qué Ah, consejo le daría al aspirante? yo creo que ahí hay que centrarse en los alumnos, porque tanto para el docente escritor como para nosotros docentes de didáctica, nuestra responsabilidad, número uno, no es con el docente aspirante o el docente novato, es con los alumnos que ellos van a enseñar al futuro, que para mí son invisibles, que yo nunca los voy a ver. Entonces yo tengo que asegurarme que mi intervención como mediador de aprendizajes en la formación docente sea sólida, sea rigurosa, sea de calidad. Y ahí es verdad, muchos escritores no acompañan, entonces yo lo que aconsejo es centrarse en los alumnos. Hay técnicas muy sencillas de involucramiento de los alumnos cada vez que el practicante da clase. Y después tratar de hacer algún tipo de puente con el docente de didáctica que trabaje con el escritor. Yo creo que si el escritor fuera parte de la formación docente en realidad, que pudiera tener una injerencia mayor en lo que es el curso de didáctica, que no sea el que recibo al o al A, el docente de didáctica, ¿verdad? En esa tríada disfuncional. Hay estudios que dicen que la tríada funcional es el docente escritor, el alumno de práctica y los alumnos, ¿verdad? Y ahí el centro son los alumnos, los estudiantes. Ahora, llego yo, docente de didáctica, y la tríada queda completamente disfuncional, porque empieza el docente de didáctica que viene a observar y a marcar, ¿no? Y a evaluar, el docente escritor que defiende, y el practicante que es un pollito mojado muchas veces que espera, ¿qué me van a decir hoy? Y yo me pregunto, ¿y los estudiantes dónde quedaron? Y la razón por la que nosotros existimos es por los gurises, no es por otra cosa. Si no hay estudiantes en la ecuación, no servimos. Es verdad, es así. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su No, gracias a participación. ustedes. Un Este, lujo este evento. Muchísimas gracias por la invitación. Disfruté muchísimo la conferencia inaugural.
Creo que mucha tela para cortar ahí. Sí, Está muchísimo. bueno que esté en YouTube para poder escucharla varias veces y desglosarla. Así que bueno, a las órdenes cualquier cosa. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, doctor. A ustedes, que pasen muy bien. Bien, bien. Continuamos con la exposición de las profesoras Magdalena Batista, Leticia Fernández, junto a los estudiantes. Vamos a ver si los compañeros ya están presentes en la sala. Rosario, queda para admitir a unas compañeras, Sofía Benítez, Florencia Braga y Victoria Castro. Están esperando que la admitan. Están en la sala de espera. Ah, bueno, entonces esperamos que ingrese. Gracias. Bien. Leticia, te pregunto Sí. si faltan más compañeras. Sí. O si podemos empezar. ¿Ya pudieron entrar las chiquilinas? ¿Ya están? Ronaldo, tú podrías Ronaldo, decirnos si están. Ronaldo, ¿podés decirnos si están las chiquilinas? Estoy viendo. Sí. Creo que no las admitieron todavía. Estaban en sala de espera. Sí, por eso. Quizás Wilder tiene que admitirlas. Sí, Florencia está con dificultades para ingresar. Creo que está con el link mal, pero no sé bien. No, están en sala de espera, creo. No, Ah, están en sala de espera ya, sí. Está perfecto. Tienen que admitirlas nomás. No sé, Sofía ya vi que pudo ingresar. Sí, buenos días, ¿cómo pasaron? Buen día. No sé si vamos comenzando, Magdalena, ¿te parece? Si querés, Leti, podemos comenzar. Bien, porque me complace también presentar a las profesoras y compañeras Magdalena Batista, Leticia Fernández, que con un grupo de estudiantes, Sofía Benítez, Florencia Braga, Victoria Castro, nos van a presentar las experiencias para compartir más allá del currículum. Si bien estamos atrasados en el horario, les digo a las profesoras que disponen de 20 minutos para la exposición y 10 minutos para preguntas. Así que les dejo a ustedes con su presentación. Bueno, muchas gracias, Rosario. Para nosotros es un placer de verdad este desafío, como también lo fue un gran desafío para los estudiantes que presentan hoy este trabajo, que justamente en su proceso de formación docente participan en una instancia de aprendizaje, ¿no?, en los clubes de ciencias. Los clubes de ciencias surgen en la década de los 80, ¿no?, cuando la UNESCO apuesta a que la enseñanza de la ciencia, de las ciencias pueda impartirse a través de la creación de estos clubes de ciencias. Y en el año 85, Uruguay recibe la invitación para sumarse a la formación en clubes de ciencias, y ahí comienza una historia que, la verdad, hoy por hoy es uno de los eventos que mayor participación juvenil tiene a nivel de lo que es la enseñanza de la ciencia, la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. Estas actividades de clubes de ciencias son
dentro de lo que es el tipo de educación no formal, que son fundamentales. Sabemos que las actividades formales también lo son fundamentales, por supuesto, pero se hace necesario que podamos acompañar las necesidades más particulares y más aún cuando existe la motivación y las inquietudes por parte de los estudiantes. Siempre se vio que la participación en los clubes de ciencias se da por parte de estudiantes de primaria, incluso de preescolares, y educación media. Y en educación media, más que nada, los estudiantes de ciclo básico, mermando bastante la cantidad de estudiantes de bachillerato que participan. Y ni que hablar estudiantes de formación docente, donde tendría que haber mucho más participación, porque justamente si después estos futuros docentes, ¿no?, tanto de profesorado como de magisterio, son los que van a estar ahí adelante, ¿no?, con los grupos tanto de primaria como secundaria, está bueno que se animen a participar, pero es poca la participación. Estos estudiantes, junto con la profesora Magdalena, que fue la gran motivadora y tutora de ellos, motivó generando ese espacio de participación, y que fue un éxito total, porque fue y no deja y seguirá siendo una estrategia de enseñanza que constituye un modelo de la formación auténtica, en que estos estudiantes no solamente planean, sino que implementan y evalúan sus trabajos que tienen la aplicación en el mundo real más allá del aula, ¿no?, tanto como lo plantean Blanc y Harvey. ¿Ah? Sigue Magdalena ahora, mi compañera, que fue la tutora de este trabajo. Bien, simplemente continúo en función de lo que Leticia ha planteado, ¿no? El hecho de explicar que deseamos compartir estas experiencias relacionadas a la participación de estudiantes de formación docente en los clubes de ciencia, que si bien lo que hemos hecho es juntar un poco a algunos estudiantes que han tenido experiencias en estos clubes en momentos históricos distintos y en contextos diferentes, y sin embargo, ello ha generado aprendizajes y ha despertado emociones que son compartidas entre los integrantes de este equipo, ¿no? Por supuesto que darle lugar o dar oportunidad a nuevas formas de trabajo y de aprendizaje, eso va dejando huellas en la formación. Y no solo de ellos, sino de toda la comunidad que los acompaña, e incluso a nivel social, como se planteaba en la conferencia de Gabriel recién, ¿no? El derecho educativo como un hecho social. Y aprovecho esta instancia para agradecerles a los estudiantes, primero que nada, la oportunidad de haberse interesado en participar en estos clubes y haberlo hecho con toda la pasión del mundo, y además también haber, de alguna manera, aceptado la propuesta nuestra de presentarlo en esta instancia, ¿no? Y bueno, y de alguna manera quiero referirme a Paulo Freire en su Pedagogía de la Autonomía, donde se menciona la conciencia de inacabamiento, ¿no? Eso que tenemos que tener presente, ¿no? De ser seres inacabados en continua formación, y que de alguna manera esto nos permite seguir caminando, seguir innovando, buscando nuevas versiones de nosotros mismos, incluso como docentes, ¿no? Y bueno, de alguna manera pensarnos, ¿no? como docentes del siglo XXI y adaptándonos a los desafíos que esto nos impone. Entonces damos paso ahora a los protagonistas verdaderos de esta historia, que son los estudiantes. Adelante. Por ahí estamos nosotros, los de esta instancia, ¿no? No sé por qué me pusieron ahí, debe ser porque soy la más veterana, primero yo. Bueno, y después los demás se presentan cada uno. Mi nombre es Ronaldo, soy estudiante de tercer año de biología, soy de Tacuarembó, soy oriundo del departamento de Tacuarembó, y que estoy cursando, como les decía, tercer año de la especialidad de biología.
con Magdalena tuvimos la oportunidad de participar en distintas instancias, así que nos gustaría compartirles ahora, y dejo para que se presenten el resto de las compañeras. Buen día a todos, yo soy Florencia Braga, soy oriunda de Cerro Largo y también estoy en tercer año de la especialidad de biología. Buenos días a todos. Continuaron aquí. Buen día, mi nombre es Natalia y estoy en tercer año de profesorado de química. Buenos días a todos, nuevamente, soy Victoria Castro, soy estudiante de profesorado de química, estoy en segundo año y este año comencé en primero de biología. Soy del departamento de Tacuarembó. Buen día, mi nombre es Sofía Benítez, soy estudiante del profesorado de química en el CER del Norte y también soy del departamento de Tacuarembó. Bien, ahora que todos se presentaron, vamos a dar comienzo a contarles brevemente nuestra experiencia en los clubes de ciencias y la motivación, qué fue lo que nos llevó a trabajar de esta forma. Acá en la primera parte tienen una imagen muy representativa con una frase muy linda que la tomamos de una experiencia en la Feria Nacional, en la cual participaron muchas personas, no solamente de Uruguay, sino de Perú, de México, entre otros países. Bueno, contándoles brevemente lo que nos motivó a realizar esta experiencia, fue primeramente el gusto por la investigación, ya que todos estudiamos asignaturas de ciencias y están muy vinculadas tanto a la química como a la biología. Como segundo, también Magdalena, la profesora que habló hace un momento, nos invitó y nos motivó a realizar también el conseguir un buen equipo de trabajo, ¿verdad? Esa colectividad nos motivó demasiado y bueno, y ahí se fueron armando los intereses y los del comienzo como los del final fueron cambiando. Y acá quería destacar el tema de la ciencia, porque está muy representativo en eso, cómo la ciencia va cambiando a lo largo de sus avances y sus desarrollos, gracias a nosotros mismos, que somos los que vamos construyéndola de alguna forma. Bueno, mis compañeras van a continuar aquí. Bueno, además de eso, contar que es importante en ese proceso, porque cuando nosotros comenzamos con la idea del proyecto, fue motivación de que habían compañeras, las compañeras de química, que tenían dentro de su formación en una materia específica que realizar un proyecto, era una consigna. Y por otro lado, Ronaldo y yo, estudiantes de biología, en ese momento todavía no teníamos planteado como consigna curricular, pero sin embargo teníamos mucho interés, era aficionamiento por la ciencia. Además de eso, que ellos ya habían participado en secundaria en ferias de ciencia. Por mi parte, yo nunca había experimentado, pero tenía muchas ganas y me quedé con muchas ganas de seguir y aplicar esto también. No sé, Sofía, si... Sí, les iba a comentar que en base a lo que dijeron todas mis compañeras, esto tiene una fundamentación pedagógica y es porque los clubes de ciencias pertenecen a la escuela nueva y esto se ve incluido en tres principios, el principio de colectividad, el principio de actividad y de interés. Y estos principios, aunque mis compañeros los mencionaron, sí están dentro de ellos se pueden ver. El primer principio, el principio de colectividad, supone que se aprende y se desarrolla en equipo. Y al realizar un proyecto, mis compañeras era inevitable no trabajar en equipo. Y esto desarrolló en ella el compromiso y la integración. Además, el principio de interés parte de la tesis de que nadie aprende algo significativamente si no está interesado en ellos. Y el tema de la investigación fue seleccionado por mis compañeras y por lo tanto
ellos pudieron aprender más y estoy segura que se interesaron más en el proyecto por ese tema. Y el principio de actividad supone que no se puede aprender si no es en el proceso activo, y involucrar todos los sentidos. Recuerdo que ellos trabajaron con hormigas también, y ahí se puede ver ese principio. Bien, solo para agregar de que en realidad estamos integrando el equipo de esta mesa, pero fueron dos trabajos que no se realizaron en el mismo momento. Por un lado, estudiantes de química y biología haciendo un proyecto que tenía que ver con hormigas y algo más, después de haber probado otros temas que fallaron en su inicio y que terminamos cambiando en el proceso y viendo los errores como algo, como parte de ese proceso. Y después tenemos un trabajo para la materia pedagogía por parte de Sofía y Natalia, que tienen el enfoque de, como política educativa, los clubes de ciencia. Entonces integramos estos dos trabajos para contar nuestras experiencias y motivarlos, invitarlos a que se animen a sumarse a estos clubes de ciencia, a hacer proyectos que son muy interesantes para trabajar el conocimiento desde otra perspectiva. Bien, siguiendo el hilo conductor que mis compañeras mencionaron, muchas de las palabras, en este caso, eran errores, ¿no? Y bueno, acá tenemos una frase significativa, que de todos se aprende, y es así mismo. En base a los errores que nosotros cometimos, llegamos a las conclusiones que estos errores eran totalmente fundamentales en estas actividades, ya que muchas veces a los errores se los ve como algo malo, principalmente si trabaja en el aula con algo tradicional. Sin embargo, aquí nosotros experimentamos varios errores y seguimos a partir de ellos formando alguno que otro aprendizaje. Esto es importante destacar porque en la ciencia nosotros estamos inmersos siempre a muchos errores. Cabe destacar que muchos de los científicos y sus grandes descubrimientos fueron en base a errores, ¿verdad? Ellos no los visualizaron en el momento, pero estaban presentes. Bueno. Me gustaría mencionar sobre eso, justamente los errores. ¿Qué nos hace a nosotros, estudiantes, cambiar nuestra idea sobre los errores? Creo que una de las cosas que permiten eso es el vínculo alumno-docente. Nosotros cambiamos el ambiente, ya no estamos en un salón de clase y nuestra relación, nuestro vínculo también se modifica. ¿Por qué se modifica? Porque ahora nosotros no planeamos preguntas para hacerle al profesor sabiendo que él va a tener la respuesta, sino que nos encontramos en que el profesor no sabe y nosotros tampoco, entonces nos sentimos en confianza y aprendemos realmente juntos. Entonces creo que eso es algo que nos permite cambiar nuestra idea de error. Así como se modifica el vínculo alumno-docente, también se modifica el vínculo entre la institución y la comunidad. Se vuelven más próximos. Nosotros vamos a casa generalmente contando sobre nuestros proyectos, involucrando a nuestros padres, pidiendo que nos ayuden en tal parte de la investigación. Y eso también es muy positivo para el aprendizaje. Como decía Victoria, de todo se aprende. Es una frase muy trillada que solemos escuchar, sobre todo cuando hablamos de la educación. Y a mí me pasa que cuando la escucho a veces me queda resonando y me lleva a pensar si realmente es así, ¿aprendemos de todo o no aprendemos de todo lo que hacemos? Y ahí recuerdo cuando allá por el 2018 comenzábamos a trabajar en nuestro proyecto y lo hacíamos desde la incertidumbre, sin saber bien ni a dónde íbamos, ni hasta dónde íbamos a llegar, con pocas herramientas y casi sin tener idea cómo se realizaba la investigación. Y cuesta, porque realmente no es fácil. Les queda 5 minutos, chicos. Realmente no es fácil trabajar de esta manera, y este año creo que con la pandemia todos han podido ver cómo trabajar desde eso incierto
da trabajo y cuesta, pero sin embargo había algo que nos hacía seguir, nos hacía insistir, trabajar, dedicar mucho tiempo, y si me preguntan ahora qué era eso que nos impulsaba, yo realmente no sé, quizás las ganas de hacer algo nuevo o aprender algo diferente. Y el hecho de nosotros trabajar de esa manera, o quizás aprender a trabajar de esa manera, porque estábamos en aprendiendo a aprender. Como decía Victoria, nos llevó a cometer un montón de errores, o hacer cosas que quizás no se hacían así, o equivocarnos, y capaz que, pero sin embargo el hecho de hoy, nosotros un poco más maduros, o quizás no, nos hace reflexionar sobre ese trabajo y pensar, ¿cómo hicimos tal cosa de esa manera? O en qué cabeza cabe haber llevado una propuesta que quizás no era tan importante. Yo creo que ahí, en ese clic que nosotros hacemos cuando pensamos en el trabajo, ahí realmente está el aprendizaje. Y que realmente sí va más allá del currículum y sí se aprende de todo lo que hacemos. Porque el hecho de esa metacognición, de darnos cuenta que hicimos bien, que hicimos mal, o qué podríamos haber hecho mejor, eso realmente es aprendizaje y esto es importante. Si quieren continuar, nomás. En esa diapositiva ahí lo que tenemos son imágenes de algunas oportunidades que generó los proyectos y los clubes de ciencia, de ir a la feria, de ir a Montevideo, de participar acá en Rivera, de ir a campamentos, y bueno, son oportunidades muy interesantes que abre muchas puertas y abre muchas formas de pensar, interactuar con otras personas, ver que la ciencia no es algo acabado, que continúa, que la investigación es importante. Y bien, como última diapositiva. Sí, Sofía. Con respecto a lo que mencionaba Florencia sobre las ferias de ciencias, ya sea las ferias departamentales o las nacionales, y el campamento científico donde fueron mis compañeros, eso fue una oportunidad, le permitió a ellos y a muchos otros estudiantes poder adquirir nuevos aprendizajes, no solo conceptuales, sino actitudinales y cognitivos. Y estas instancias muchas veces son la oportunidad que tienen clubes de ciencias que vienen de hogares carenciados de poder ir a nuevas realidades o lugares que no tendrían acceso. Sí, fueron instancias que lo formativo estuvo en varios aspectos, ¿no? Desde los vínculos, el intercambio con jóvenes de todo el país, futuros docentes, como decía Florencia, nos hizo un poco abrir la cabeza y salir de nuestro entorno y conocer otras realidades. Y sobre todo saber que en Uruguay, a veces aunque se cuestiona mucho, hay gente que hace cosas muy buenas, hay gente que sabe mucho, gente que revaloriza la educación constantemente y sobre todo que le pone tantas ganas que contagia, y eso es lo fantástico de estas instancias, ese intercambio y ese aprendizaje con todos. Bueno, esto nos genera entonces preguntarnos a qué nos proyectamos, y bueno, como reflexión quizás de que los contenidos se pueden trabajar conceptualmente, pero también se puede trabajar en base a proyectos, en base a problemas y preguntas, que capaz que es muy sumativo a nivel de que de competencias que se hablaban en el principio de esta jornada. Y bien, que se desarrollan los chiquilines, ¿no? Saber trabajar en equipo, asociar que los temas que se trabajan en química, biología, física, son en realidad los mismos de distintas perspectivas, que es importante, todas las materias que cursan en el liceo pueden sumarlo un poco a través de un proyecto, idioma español para producir la parte textual, todo suma y es importante, ellos lo ven así. La tolerancia, aprender a trabajar sobre los errores, como decíamos, y bueno, quizás pueda ser interesante que nosotros como futuros docentes podamos proyectarnos a aplicar esto en nuestras prácticas
Y bueno, fue una oportunidad linda que tuvimos todos. Agregando además de mi compañera que no estamos diciendo que las prácticas educativas tradicionales estén mal, sí, porque siempre funcionaron bien, por supuesto, pero que de a poco se fueran sumando estas actividades al currículum estaría muy bueno porque ayuda tanto al estudiante como al docente de mí, porque ambos van a aprovechar este momento para aprender. Yo lo que destaco hacia mi futura práctica educativa, más allá de todo lo que hemos comentado y sin caer en la redundancia, el hecho de que pretendo o quiero en un futuro confiar en mis estudiantes, transmitirle a los gurises que realmente pueden. Y eso yo creo que es importante porque a veces muchas de estas cosas quedan por el camino cuando no se encuentra un docente en que confíe en nosotros, en nuestras ideas, a pesar de los errores, como comentábamos, sin empujar y seguir para adelante. Entonces yo creo que eso nos ha enseñado también, y es otro de los aprendizajes, el hecho de confiar y impulsar a los gurises que siempre tienen ganas, aunque a veces se cuestionen, hay gurises que tienen ganas y tienen ganas de trabajar y crear y innovar. Así que me parece que eso sería una de las cosas que yo destaco. Con respecto a lo que dijo Ronaldo, también me parece que los clubes de ciencias le permite construir su propio conocimiento a los estudiantes. Además que el tema de la investigación parte de ellos y esto estimula el aprendizaje de las ciencias y ven involucrada la ciencia en la cotidianidad y mejora la calidad de vida de estudiantes. Sería muy bueno trabajar cuando sea docente, poder trabajar en clubes de ciencias, porque es una oportunidad que tienen los estudiantes de compartir y también de una retroalimentación con los otros estudiantes. Además que se desarrollan habilidades cognitivas. Bueno, a mí lo que me gustaría agregar va muy de la mano de Ronaldo también. Me gustaría transmitir a mis futuros alumnos lo mismo que los clubes de ciencia me dejaron a mí, que es ese sentimiento de que sí se puede aprender fuera del salón de clase, sí se puede hacer ciencia, sí se puede investigar y principalmente sí se puede aportar a la comunidad, porque la mayoría de los clubes de ciencia parten de su propio interés y si vamos a los clubes de ciencia vemos que todos se fijaron en un problema de su salón de clase, de un compañero o de su barrio e intentaron solucionar ese problema. Entonces es muy lindo eso. Le quería transmitir eso, que ellos pueden. Bien. Bueno, y dejábamos esta frase de Fernando Sabater, seleccionada por Leticia, que si la quiere leer alguien, ¿no? Puede hacerlo. ¿No? La leo yo. La verdadera educación no solo consiste en enseñar a pensar, sino también en aprender a pensar sobre lo que se piensa. Este momento reflexivo el que con mayor nitidez marca nuestro salto evolutivo respecto a otras especies. Exige constatar nuestra pertinencia a una comunidad de criaturas pensantes. Creo que aquí estamos justamente pensando sobre lo que hemos pensado. Eso es lo valioso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, excelente la presentación y compartir esta experiencia que tuvieron en su formación. Tengo mensajes en YouTube, excelente aporte, muy interesante. Podemos ver que la motivación es un elemento clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias, excelente exposición y de suma importancia todos los aportes. En el chat de Zoom escribieron, muchas gracias compañeros, hermoso todo, me encantó, estuvo muy interesante la mesa, muy interesante, está buena la idea, proponen otra forma de innovar en el aula, dado que tenemos diferentes tipos de inteligencia, debemos mostrar todas las formas posibles de aprendizaje que están a nuestro alcance.
porque de esa forma aumentamos como docentes nuestras posibilidades de captar el interés del estudiante y desencadenar el proceso del aprendizaje significativo. Felicitaciones, compañeros, muchas gracias, muy importantes sus aportes. Felicitaciones a todos, muchas gracias. Yo tengo una pregunta, pero en realidad la han contestado a lo largo de la exposición, en el que, en primer lugar, los felicito a todos, a todo el grupo, a las profesoras también por ser sus orientadoras. Animarlos a seguir, los veo muy comprometidos con ellos, los vi muy motivados en cuanto a su exposición, descubriendo, equivocándose, pero siempre aprendiendo aún de los errores que hayan tenido. Y la pregunta era cómo evalúan la experiencia, pero en cuanto a su formación y a futuro. Esa es mi pregunta. ¿Qué conclusión podrían obtener y a futuro cómo lo ven en su formación? Bueno, sobre todo retomo lo que comentaba Florencia, ¿no? Cuando nosotros como docentes se cuestiona mucho el tema de los contenidos o de un programa que hay que cumplir en secundaria, y el éxito de este trabajo es no dejar de lado el programa, cumplir, y además en estos tiempos que son difíciles, la forma de esta forma de trabajar hace desarrollar otras habilidades, competencias también, por así decirlo, que van más allá de ese currículum que hay que cumplir, y que si bien es importante, tenemos un programa al que hay que cumplir, hay otras cuestiones que también son importantes. Y como tú mencionabas, Rosario, el hecho de la motivación, ¿no? A veces yo he leído por ahí que no solamente somos seres racionales, sino somos seres emocionales que razonan. Entonces, son cuestiones importantes que hay que tener en cuenta y que se ven en este tipo de trabajos, y que son, creo yo, muy, muy aplicables a la práctica docente y a tratar de cambiar esa forma de aprendizaje que sea mejor para todos, ¿no? No solo para más fácil o más difícil para el docente, sino que el centro son los estudiantes, y en ello es donde lo queremos ver. No sé si logré responder tu pregunta, pero creo que Sí, sería sí. la principal proyección que manejamos. Muy bien, Ronaldo, muchas gracias. A No ustedes. sé si alguno de los compañeros quiere agregar algo. Disponen de 1 minuto. Bien, llegan más mensajes de felicitaciones a las profesoras y estudiantes por la presentación realizada. Muy interesante, se puede ver cómo es importante llevar proyectos que motivan y que permitan que los estudiantes experimenten y se involucren en estas nuevas formas de enseñanza-aprendizaje. Rosario. Gracias. Sí. Rosario. Me parece que con la exposición que hicieron ya demuestran lo que les ha dejado. Ha dejado futuros docentes motivados y que han vivenciado eso. Y decía una de las muchachas, bueno, participó como estudiante de media, ahora tiene la oportunidad de encontrarse con docentes que le brindan la posibilidad y revivir todo eso, y creo que eso es lo que se lleva. De ahí rescatan lo valioso que es porque lo han sentido, ¿sí? Y eso es muy importante. Es muy bueno. Además, creo que de reconocer, ¿no?, la importancia de tener docentes que permitan ese espacio de participación y que exista esa motivación, ¿no? Porque ningún estudiante va a seguir a un docente que esté desmotivado o que no presente ninguna oportunidad de participación a ellos. Entonces, yo creo que ellos, viendo también en su proceso de formación, tanto en educación media, como lo presentó la compañera, ¿no?, como durante su proceso de formación docente, ya va, cuando esté parado frente a un grupo, sabrá y pensará, bueno, yo tengo que ser para mis estudiantes el docente que yo quería tener, ¿no? Creo que nosotros todos tenemos que partir de eso, ¿no? Tengo que ser para mis estudiantes hoy lo que cuando yo era estudiante, el docente que yo quería tener.
¿no? Que me diera participación, que estuviese, que me acompañara, que me orientara, que me dijera cuáles son mis errores, ¿no? y mis aciertos, ¿no? Y crecer juntos, ¿no? Y yo creo que esa fue la principal huella, ¿no? Que este trabajo dejó para ellos. Me quedo, Leti, con eso, ¿no? Crecer juntos. Es inevitable en la formación docente continuar formándonos. Nuestros mejores maestros son nuestros estudiantes. Y eso de la educación permanente y la formación permanente, creo que tiene que dar desde la formación inicial. La formación no termina con la finalización ¿no? del cursado oficial, ¿no? Sino que continúa con la práctica a lo largo de los tantos años de trabajo que tenemos, la práctica profesional. Así que muchas gracias a todos. Bien, muchísimas gracias. Y otra cosa a destacar, que la motivación es contagiante, en el sentido que un docente motivado también ayuda a motivar a sus estudiantes, y bueno, se destaca esto y se vio en este grupo de estudiantes y también en las docentes. Bueno, yo les agradezco a ustedes la participación, a todos, y nos estamos encontrando entonces ahora en la parte de la tarde, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Chao, chao. Bueno, muchas gracias. Chao.